Bienvenidos a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. Soy Maite Garrigós y en este caso voy a explicar dentro de la asignatura de obras hidráulicas para ingeniería de civil o caminos, vamos a explicar el dimensionamiento sobre todo de los cuencos de vertido que se producen por sobrelevación en las presas. Nosotros estuvimos hablando en diferentes formatos de cómo con programas informáticos utilizábamos el Excel, podíamos calcular sobre todo el cálculo de la laminación de un embalse a través de, viendo pues diferentes parámetros como la evaporación, evapotranspiración, etcétera, viendo dónde estaban los desagües profundos o no, de si la presa lo teníamos, qué datos teníamos, la auscultación, etc. Para los conceptos básicos de las condiciones que tienen las compuertas y cómo se calcularía la geometría de los vertederos. Bueno, si recapitulamos un poco, en presas estuvimos viendo que las presas, en este caso, dependiendo de cómo estuviesen construidas, si es una presa de materiales sueltos, si es una presa bóveda, arco, etcétera, nosotros teníamos que colocar los aliviaderos, es decir, cuando estamos evaluados o tenemos aportaciones de más, que crece mucho el nivel, para que no sobrepase, de acuerdo, la crecida de las tormentas, etcétera, por encima de la presa, pues utilizábamos los vertederos, que no deja de ser un canal o lateral o en el cuerpo de la presa para evacuar el agua que sobra. Estuvimos viendo que también para calcular y para utilizar una presa se hace a través de tomas, y que toda presa mínimo, pues las condiciones de diseño debería de tener como mínimo 2, en este caso desagües en la parte de abajo, que nos pasa que hay muchas presas que cuando llevas el mantenimiento de presas, estos tienden a, debido a los años, los sedimentos, etcétera, pues no se pueden abrir, ¿de acuerdo? Se inutilizan, y por eso pues conviene hacer los vertederos que van por encima del cauce de la presa. ¿Y cómo se calculan? Es lo que vamos a ver. Dentro de los aliviaderos utilizamos el libro, lo estuvimos viendo, ¿vale?, de Luis Garrote, de dimensionamiento de obras hidráulicas, para ver todo esto. Por ver una breve, en este caso, recordatorio de lo ya visto, pues un aliviadero era un elemento de seguridad que se disponen en las presas para dar salida a los caudales cuando estos sobrepasan la capacidad que tienen los embalses y las presas. Teníamos dos tipos. Estuvimos viendo el cálculo de compuertas con los aliviaderos de compuerta y los de labio fijo, ¿de acuerdo? Estuvimos también viendo las fórmulas correspondientes a cada uno de los casos. Luego teníamos que para estos cálculos, o las hipótesis de estos cálculos, como ingenieros que somos, ¿vale? Teníamos que utilizar pues 3 parámetros. El nivel máximo normal, en este caso, que es el agua embalsada en una explotación normal y corriente. Normalmente esto se hace con aliviaderos de labio fijo, donde teníamos el parámetro que el nivel máximo normal era igual a la altura del labio del vertedero. Luego teníamos, esto se utiliza sobre todo en aliviaderos con compuertas, donde tenemos que la altura máxima normal era la altura del labio, por ejemplo, más la altura de la compuerta. Estuvimos viendo diferentes tipos de compuertas y cómo calcularlas. Las más innovadoras, como pueden ser las que están en la zona de Londres o Gran Bretaña, para evitar que Londres se inunde. Las compuertas estas que estuvimos viendo, los mecanismos de cómo se utilizaba. Estuvimos viendo la red de drenaje nueva que está en los Países Bajos, donde en los años 1930 hubieron casi 2.000 muertos por unas mareas y unos episodios epigénicos, y a partir de ahí cómo se podían proteger las ciudades con el cálculo hidráulico nuevo que se lleva ahora, con los nuevos sistemas de presas y compuertas, que si bien es cierto que en este tema lo estamos viendo para presas, también se hacen diseños para protección hidráulica de zonas donde tengamos una escorrentía o unos fenómenos de lluvia descomunales o situaciones extremas, ¿de acuerdo? Como puede ser donde nosotros vivimos, aquí en la zona de la Comunidad Valenciana y Comunidad Murciana o Almería, ¿no? Que cuando vienen fenómenos extremos de lluvias torrenciales, que con las aceleraciones de tiempo y la manipulación del tiempo y del clima cada vez van a ser más frecuentes, ¿de acuerdo? Antes se hacía uno cada 500 años, de hecho las hipótesis que hemos visto en este caso pues se prevén cada 50 años, cada 100 años, cada 500 años, cada 1000 años, etcétera, ¿no? Y estamos viendo que en los ciclos de la génesis
en mareas sobre todo, pues cada vez esto se apremia más, ¿de acuerdo? Pues estuvimos viendo también las máquinas de cómo se manipula el clima del planeta a través de los HARPS, ¿vale? O la tecnología eléctrico-magnética. Bien, volvemos a los vertederos y nosotros tenemos que estudiar las hipótesis de carga bueno, de la carga de lluvia que nos viene, que puede ser o bien el nivel de avenida de proyecto, que es el nivel máximo de cuál es la sobrelevación de avenida que tiene este proyecto, sobre todo cuando tenemos avenidas extraordinarias, un fenómeno de gota fría, un fenómeno del Niño, etc. Y luego en los aliviaderos del avión fijo estuvimos viendo también cómo la altura del avión fijo también era igual, ¿vale?, a la altura de la sobrelevación con la altura de la compuerta. En las ecuaciones de los vertederos, que también lo dimos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que el caudal era igual al coeficiente de vertido, en este caso, la longitud útil de vertido y luego el calado de la vertiente. Todo esto se sitúa en la parte de arriba de lo que es la presa. El coeficiente en este caso de vertido también tendríamos unas reglas que dependerá de la longitud y la altura de la presa, si tiene más de 10 metros, 15, 20, etcétera, una gran presa más de 100, pues se calculaba de una manera o de otra. También teníamos que quitar, dependiendo si tenemos pilastras o pilas, en este caso cuadradas o redondas, donde teníamos que ver, aquí os he dibujado el cálculo del cuenco, pues dependiendo también del tipo de pila que tengamos, rectangulares, teníamos unos condicionantes de unos valores de 0,2, 0,01, 0,4, pilas redondas, cuadradas, etcétera, que no dejan de ser los elementos de apoyo de lo que es la presa. Estuvimos viendo también cuál es la geometría de los vertederos, que todo se hacía con una hoja Excel, donde nosotros vamos calculando y vamos iterando las alturas con los chorros que nos da ese vertedero, ¿de acuerdo? Y luego con el perfil de la presa a través de eso, del eje o el perfil de Kreuger se llama, con los puntos de tangencia. En aliviaderos que tenemos con compuertas, tenemos que la capacidad de desagüe bajo la compuerta se calcula siempre en función de la carga de agua, aguas arriba de la compuerta, y luego teníamos varias hipótesis. De hecho, teníamos que estudiar también, en el caso hipotético, siempre se diseñan como mínimo 2 compuertas, que una se nos rompa, se nos anegue, no se pueda abrir por condiciones, pues no sé, de temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las condiciones de las compuertas, pues tendríamos que estudiar el número de compuertas, su geometría, la capacidad de desagüe en situación extraordinaria, ¿vale? Cuando ya estamos con el fenómeno de la gota fría o las ciclogénesis o las mareas, los ciclos, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues trabajar también eso, calcular y optimizar el número de compuertas. Siempre estuvimos diciendo que mejor que sobre que no que falte, ¿bien? Sí es verdad que vale un dinero una compuerta, pero en un sistema donde nos vamos a gastar X cientos de millones haciendo una presa, pues que no es dinero. También el caudal de vertido laminado por avenida de retorno cada 100 años, estuvimos viendo, y luego el coeficiente del nivel de aproximamiento de estos proyectos y cómo quedaba. Luego las condiciones, que son 3, que permiten fijar el caso práctico, que las incógnitas en este caso, del caudal también para el proyecto de avenida de 50 años de 100 y el caudal extremo, ¿no? El AP. Luego, para calcular de laminación, vimos un ejercicio en desagües profundos, o bien si es en el desagüe por la laminación a través de los vertederos o aliviaderos, donde estábamos que el caudal de desaguado de los vertederos variaría según el coeficiente de laminación de estos vertidos. Las curvas características se calculaban con las ecuaciones o con los CESTEL o programas informáticos, ya que a mano supone, bueno, a mano también se puede hacer, pero bueno, no tiene mucho sentido. Sí, la superficie media para calcular el volumen que va incluido, las cotas y tal, y a partir de ahí hacíamos una media con los volúmenes acumulados. Cuando también nosotros medíamos por iteraciones cómo podíamos interpolar el valor de los dos volúmenes para calcular de un extremo a otro, pues eso, el caudal medio, el caudal total y el caudal de salida y de entrada de los embalses, partiendo también de las condiciones de las cotas de entrada de estos embalses. Luego, dentro de la metodología, el cálculo por gráficas o la tabla de Poole, etcétera, ¿no? Que también, esto también se vio. Y luego los canales de descarga, que estos son los 2 ejercicios que tenéis puestos aquí, 1 y 2, en la pizarra. En los canales de descarga, después de la hora de toma, el canal depende siempre de la presa y del emplazamiento de los aliviaderos. Hemos dicho que el aliviadero, dependiendo del tipo de presa, puede estar o bien en el cuerpo de la presa o bien en un lateral, etcétera, ¿de acuerdo? Depende, dijimos que en una presa de materiales sueltos, pues la sobreexplotación o que tenga un vertido por encima de la cota de coronación es que la presa muera, porque normalmente se disgrega, ¿de acuerdo?
Y luego, bueno, depende del grado de compactidad, el grado de presa, etcétera, y vimos algunos vídeos al respecto. También estuvimos viendo las curvas de remanso, aguas abajo o aguas arriba, que van fijadas al perfil longitudinal de lo que es esa presa. En el cálculo de descarga de la lámina libre, el flujo, cómo pasaría por el vertedero, y pasas de flujo lateral a flujo axial. Las distancias se calculan con fuerzas hidrostáticas, con los perímetros y las fuerzas mojadas, etc. Y ya me paso a lo que hemos visto, la práctica del vídeo de antes, que es la práctica de, en este caso, los vertederos con cuenco de amortiguación, que sería este, ¿de acuerdo? De dónde salen, que sería en la pizarra de al lado, y luego el siguiente caso, que serían los vertederos, en este caso, de cuenco de amortiguación, donde vamos a calcular en este, bueno, ahora explico cuáles son los fundamentos, con trampolín de lanzamiento. Bien, el cuenco amortiguador no deja de ser el de la energía. El fin sería el canal de descarga, que el agua circula a gran velocidad, vimos algunos vídeos al respecto, ¿vale? Más de 100, 200 kilómetros en ese caso, dependiendo de los parámetros que utilicemos, con el eje aguas abajo de la presa, para calcular el resalto hidráulico en el cuenco, en este caso amortiguador o bien el trampolín de lanzamiento. El cuenco de amortiguación es una obra que constituye el final de descarga de un aliviadero. Vemos cómo se producían esas burbujas, incluso esas oscilaciones de caudal con el rango esperado y la longitud del vertido. El ancho del cuenco debe ser igual a la longitud total del vertedero. Es decir, nosotros teníamos, voy a poner este vídeo aquí, en esta pizarra, para que lo veáis un poco mejor. Bien, en este caso, partimos de esto, ¿de acuerdo? El cálculo, en este caso, este ejemplo. En este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las obras de amortiguación, el cuenco de amortiguación, nos viene dado por la disipación de la energía y a partir de ahí por el resalto hidráulico con respecto a la profundidad del río. Aquí tenemos pues lo que es el vertedero, ¿de acuerdo? Esto sería el L sub C, la longitud del ancho, porque realmente lo que queremos saber nosotros a la hora de construir este vertedero, cuando estamos ya, se ha terminado la presa, ¿de acuerdo? Por encima de la presa, imaginaros, nosotros tenemos una presa, pues arriba aquí tendríamos lo que es esto, que es el vertedero, para que por ahí encima pues pase el agua sobrante. Nosotros aquí los parámetros de cálculo es saber el ancho, que sería la longitud del cuenco, y además qué profundidad nos tenemos que bajar con la excavación, ¿vale? Que sería profundidad a excavación sobre el río, para asentar lo que es este vertedero. Para calcular esto, nosotros disponemos de dos puntos. Pasamos a cota cero, este sería, por ejemplo, el punto cero, donde nosotros tenemos ya la superficie del terreno, y luego teníamos aquí el punto 1, donde tenemos una sobreelevación. En el caso del ejercicio anterior de la práctica, que ahora le vuelvo a explicar, serían unos 6 metros, y luego tenemos el punto 2, que es la parte de arriba de lo que es el vertedero. Utilizamos las ecuaciones de los calados conjugados, o la utilización de las ecuaciones de Berenguer se llama, y luego también utilizábamos, en este caso sería esta la práctica que os han puesto, que la he explicado en el vídeo de antes, ¿vale? Nosotros tenemos aquí lo que es la cresta del vertedero, tenemos la longitud en este caso del punto 1 y 2, que es lo mismo, ¿de acuerdo? La longitud esta sería esta. Yo me fijo un punto 1 y un punto 2 porque a partir de ahí pues puedo utilizar las ecuaciones de la hidrostática normal y corriente para calcular cuáles son las profundidades, que es lo que hace aquí entre 1 y 2. En este caso, en el caso de la práctica, porque es lo mismo, solo que esto es la práctica, hago lo mismo, ¿vale? La longitud mínima del vertido sin contrapesa o asa abajo del cuenco, utilizando el punto 1 y el punto 2, donde calculamos, en este caso, las ecuaciones de la hidráulica. Aquí nos da que la velocidad sub 1 sería igual a 0,7 por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h grande, que sería la longitud del punto 1 y 2, más E. E realmente es lo que quiero calcular, ¿vale? Es la profundidad, hemos dicho que me quiero, o que me tengo que meter, o que tengo que excavar sobre el terreno para asentar lo que es este vertedero, ¿de acuerdo? En la práctica que os han puesto, sería esto. Luego, en la parte número 2, calculo el número de fruta a la entrada de la presa, es decir, por calados conjugados, la ecuación de Berenguer, que ya la vimos en temas anteriores. Aquí lo que hago sería calcular, en este caso, la longitud, que sería L más C, la longitud D, ¿vale? Más C, y a partir de aquí, pues eso, el calado 1 con el 2, con la raíz cuadrada de 1 más V1 al cuadrado, V2 y V3. Sigue siendo dos puntos donde calculo
las fórmulas de la hidrostática de toda la vida, Bernoulli, por ejemplo, etcétera, y luego a partir de aquí voy a calcular el número de fruta a la entrada de la presa. Y luego el punto 3, cuando ya tengo de aquí el número de fruta a la entrada de la presa, que ya lo tengo, calculo la longitud de la escotadura, porque de aquí saco lo que es la V sub 1 y luego la, ¿vale? Bien, como ya tengo la velocidad y tengo la altura, me voy a la longitud de la escotadura. La longitud de la escotadura viene dado por un caudal, por una I, que sería una longitud, y por una velocidad. Volvemos otra vez a las ecuaciones de toda la vida, ¿vale? Que relacionan las velocidades, la energía mecánica y la energía potencial. Esto es lo mismo. Entonces me voy aquí y calculo la longitud, y cuando ya tengo la longitud de la escotadura, me voy al siguiente paso y lo que voy a hacer es iterar. Bien, ¿cómo se itera? Pues podemos coger un Excel y vamos cambiando alturas, vamos hablando caudales y vamos calculando, y vuelvo otra vez a calcular y a ajustar un poco más tanto la velocidad como la altura, ¿bien? Cuando ya estoy o cuando he terminado de iterar. El siguiente paso, que lo que estoy haciendo sería, una vez que ya he iterado y he vuelto a ajustar tanto con la altura como la velocidad de desalojo de esa agua, paso a calcular la longitud media de disipación de la energía en el vertedero, que sería la distancia es igual a 6,1 por I sub 2. Y a partir de aquí, cuando ya tendría, ¿vale? Porque ya hemos calculado el calado de la vertiente, que sería la altura es igual al caudal, el 2,1 por la longitud la acabo de calcular en el paso 3, elevado a 2/3, que también es la fórmula, en este caso, de los vertederos, ¿bien? De toda la vida, ¿vale? El C por V, lo que pasa es que la he simplificado. Y esto sería un poco el ejercicio 1, es del cálculo del vertedero, ¿vale? Así que espero que os sirva para entregar a la práctica y que saquéis todos buenas notas. Si no, nos vemos, feliz Navidad. Adiós.